como os estaba comentando, hoy vamos a utilizar un formato diferente. No es que me haya cansado de los PPTs, pero bueno, esta mañana me he levantado inspirado y he decidido probar a otra cosa porque habitualmente trabajo con mapas mentales. Muchas veces cuando preparo una presentación o cuando preparo alguna formación o algún curso, lo hago siempre primero en base a un mapa mental y luego lo traslado. Y bueno, pues he decidido que, bueno, ¿por qué no? ¿Vale? Últimamente con esto del online estamos probando muchas cosas. Así que para la sesión de hoy, para esta sesión en la que vamos a hablar sobre Scrum, ¿vale? En el contexto de la agilidad, pues bueno, he optado por este formato pues un poco diferente. A ver qué tal os resulta y luego sí que agradecería pues un poco de feedback, a ver si os parece adecuado, si no os parece adecuado, si os ha parecido complicado o no. Vale, el único problema es que la pantalla con los comentarios la tengo aquí a la derecha, entonces pues no voy a ser tan rápido leyendo alguna pregunta porque me toca girar para leerla, ¿vale? Entonces, un poco de paciencia. ¿De acuerdo? Vale, para la sesión de hoy, bueno, he estructurado el webinario en estos 6 puntos. Bueno, la presentación casi que la podemos saltar porque, bueno, me presento ahora. A partir de ahí vamos a hablar de unos antecedentes que quiero comentaros. Hablaremos de qué son Scrum y Kanban in a nutshell, en una nuez que en pocas palabras, ¿vale? La expresión gana muchísimo más y es mucho más chula en inglés. Quiero luego comentaros algo acerca de Scrum y acerca de Kanban para acabar comentándoos acerca de Scrumban, ¿vale? Y al final del webinario, si alguno de vosotros o alguna esté interesado o está pensando en hacer algún curso de formación, pues bueno, quiero presentaros el curso de Scrum que haremos, que iniciamos próximamente, ¿vale? Como veis, eso lo coloco al final porque mi idea, ¿vale? Es siempre, pues, contaros cosas de valor, que sean interesantes y al final, pues, el que quiera saber hacer algo acerca de la formación que impartimos, pues, oye, estupendo. Y el que no, no pasa absolutamente nada, ¿vale? Vale, pues, para los que no me conocéis, mi nombre es Juan Luis Vila. Me dedico a la formación y a la facilitación de la gestión de proyectos desde hace ya más de 15 años, siempre de un enfoque ágil, ¿vale? Me gusta todo el aspecto que tiene que ver con la colaboración y con la facilitación en la gestión de proyectos. Y, bueno, en este contexto, pues, llevo formándome y trabajando ya desde hace varios años. Me encanta la formación, me encanta impartir formación y recibir formación porque es una forma de seguir aprendiendo, ¿vale? Y, bueno, pues ahí tenéis algunas de las certificaciones con las que cuento a nivel de gestión de proyectos, ¿de acuerdo? Y a nivel de agilidad, ¿vale? Me encanta todo lo que tiene que ver con la gamificación, con la parte de... Y en ese aspecto, pues, estoy certificado como facilitador de Lego, facilitador de ProPlay, también, y en el ámbito de la agilidad, pues, todo lo que tiene que ver con Scrum, con Product Owner, bueno, también, igual que con el Management 3.0, como enfoque o como marco de liderazgo para la gestión de equipos ágiles me parece fundamental y algo que se tiene que tratar, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, ahí lo tenéis, simplemente pues para que sepáis un poquitín que se os habla desde el conocimiento, desde la experiencia, ¿de acuerdo? Por supuesto, no son ni mucho menos absolutos, pero sí que hay conocimiento y experiencia detrás de lo que os cuento, ¿vale? Comienzo con esta imagen, con esta diapositiva, ¿vale? Quería hablar un poquitín de los antecedentes. No sé si conocéis el State of Agile Report, que es un informe que publica anualmente una consultora en software de gestión de proyectos, ¿vale? Ellos tienen su propio software para gestionar proyectos que se llama Version 1, ¿de acuerdo? Entonces, recientemente han publicado el que sería el 14avo, o sea, hace 14 años que lo vienen publicando, ¿vale? Esta es la edición número 14 de este informe y básicamente el State of Agile Report lo que nos dice es el estado en el que se encuentra la agilidad en estos momentos, ¿vale? Pues es uno de tantos informes que hay, ¿vale? En este caso, pues es un informe que ya tiene, pues, 14 años, está consolidado, tiene bastantes respuestas. Me parece que en la última han participado unos 40.000 encuestados, ¿de acuerdo? Es una encuesta abierta y, bueno, se puede participar todo el mundo. Y esto lo publicaron el 26 de mayo, me parece, ¿de acuerdo? Lo han publicado recientemente, el 25 de mayo de este mismo año ha sido publicado y, bueno, por aquí tenéis el link, ¿vale? Por si queréis verlo. Compartiré luego el mapa mental, ¿vale? O la presentación la compartiré con vosotros, ¿de acuerdo? Lo interesante del diagrama, ¿no? Lo que quería comentaros, ¿vale? Es que año tras año, pues se va viendo cómo
la mayor parte o Scrum, ¿vale? Y es la principal forma en la que se implementa o se aplica la agilidad en las organizaciones, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí el 58% de las personas que han contestado pues dicen que utilizan Scrum. Si estuviéramos hablando de Scrum hibridado con otras técnicas, o Scrum mezclado con otras técnicas o con otras metodologías, aunque bueno, sabemos que Scrum no es una metodología, es un marco de trabajo, ¿vale? Pues estaríamos hablando en torno al prácticamente 58, a un 80%, ¿no? O más, porque aquí tendríamos el 58% más el 10% de gente que dice que utiliza Scrumman, ¿de acuerdo? Que veremos lo que es Scrumman a lo largo de hoy. Tendríamos un 68, un 78, pues prácticamente un 85, 86 largo, ¿vale? O sea que la mayoría de la gente utiliza Scrum. A mí siempre que lo veo me llama la atención lo mismo, ¿no? Un 58% dice que utiliza Scrum. Vale, estupendo. Lo que sucede es que yo esto no me lo acabo de creer en tanto en cuanto, pues, utilizar Scrum solamente es muy difícil, muy complicado, ¿vale? Porque Scrum no deja de ser un marco de trabajo que se complementa con otra serie de elementos, ¿vale? Con otra serie de técnicas y con otra serie de requisitos y productos de gestión, ¿vale? Que están, ¿vale? Pues en otras técnicas, ¿de acuerdo? Entonces, decir que se utiliza, el 58% utiliza Scrum, bueno, habría que hilarlo un poquitín más fino. No es una crítica, ¿no? Pero sí que es una forma de interpretar los resultados a la hora de leerlos, ¿vale? Tendría mucho más sentido que para mí hablaran que utilizan Scrum, una hibridación entre Scrum y otras metodologías, otros marcos de trabajo, porque, por ejemplo, pues a la hora de estudiar Scrum, algo tan sencillo y tan habitual en los marcos ágiles como las historias de usuario, no están incluidas dentro del marco Scrum. Aunque, bueno, luego también es verdad, según el marco Scrum que utilicen, ¿de acuerdo? Porque aquí, a diferencia de lo que utiliza con a diferencia de lo que ocurre con las certificaciones de gestión de proyectos, en las que sí que hay una única certificación para PMP, una única certificación para Prince, ¿de acuerdo? Una única certificación para PM Square, ¿vale? Etcétera, etcétera. En el ámbito de la agilidad y de Scrum, lo que sucede es que hay muchísimas certificaciones, ¿de acuerdo?, que abordan el tema de, o que te certifican o certifican tus conocimientos en el ámbito de Scrum, ¿vale? Yo en este caso me refiero a la de Scrum.org, ¿vale?, que es la que yo sigo y la que yo utilizo. Pues bueno, como veis, de lo que vamos a hablar hoy es de algo que se utiliza mucho, muy habitualmente en la gestión de proyectos, ¿vale?, y en las organizaciones. Y, insisto, podría ser Scrum, podría ser un Scrumman. Vamos a ver cuáles son las diferencias y en qué consisten, ¿vale? In a nutshell, ¿vale? En pocas palabras, insisto, una palabra que me encanta, ¿vale? ¿Qué es Scrum? ¿Vale? O ¿cómo podemos caracterizar Scrum? Bueno, Scrum lo podemos caracterizar, ¿vale?, en base a equipos. O sea, cuando hablamos de Scrum, cuando implementamos Scrum es un marco de trabajo, ¿vale?, que funciona a base de equipos. Esos equipos son pequeños, están compuestos por entre 9 y 11 personas, ¿de acuerdo? Son equipos, además, que se definen como multifuncionales, en tanto en cuanto se supone que son autosuficientes para completar lo que se llama una historia de usuario, ¿de acuerdo? La historia de usuario es el elemento mínimo de trabajo que podríamos definir en un entorno ágil, ¿de acuerdo?, capaz de generar valor por él mismo y, digamos, es el tamaño mínimo, el elemento mínimo de trabajo, ¿vale? Y en ese sentido, pues un equipo se supone que tiene que ser multifuncional en el sentido que tiene que ser capaz de entregar ese elemento de trabajo completamente, acabado al 100%, ¿vale? Además, esos equipos Scrum, que son pequeños, que son multifuncionales, son también autoorganizados, ¿de acuerdo? En tanto que dentro del equipo no hay una persona o no hay un rol responsable de distribuir el trabajo y son los propios equipos y son los propios miembros de los equipos los que de alguna forma se autodistribuyen o se autoasignan el trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, esa es una de las características de Scrum, ¿vale? Otra de las características de Scrum tiene que ver con los entregables, ¿de acuerdo? En este caso, cuando se produce la entrega del proyecto o cuando se produce la entrega de la solución, a mí me gusta hablar de entregar soluciones más que de productos o servicios. Cuando entregamos la solución del proyecto, ¿vale?, pues siempre lo hacemos en partes pequeñitas, nunca se entrega de golpe al final del proyecto. Esta es una de las características de un enfoque de trabajo agile, ¿vale? Esos son partes pequeñas, son partes concretas, ¿vale?, que generan un incremento de valor concreto y medible y además esa entrega se produce de manera iterativa e incremental,
¿de acuerdo? Eso quiere decir que trabajamos a base de iteraciones, vamos repitiendo una y otra vez el mismo proceso sobre un conjunto determinado de funcionalidades, ¿vale? Y lo vamos entregando de forma incremental porque vamos sumando a lo que entregamos en la iteración anterior, ¿vale? Lo que hemos entregado en la nueva iteración, ¿de acuerdo? Por eso se dice que es de forma incremental, ¿vale? Además, una tercera característica del marco Scrum, cuando hablamos de Scrum, es que utiliza un backlog de producto, ¿de acuerdo? Bueno, un backlog, ¿vale? Porque podemos tener backlogs a distintos niveles, ¿vale? Según en qué nivel de entrega o de trabajo nos encontremos, podemos tener un backlog de la release, podemos tener un backlog de la iteración, ¿de acuerdo? Podremos tener backlog de los equipos, ¿vale? Entonces, es una forma, digamos, de ordenar el alcance del proyecto, ¿vale? Y el trabajo del equipo que requiere estar priorizado. Los elementos más importantes van a estar en la parte de arriba y aquellos menos importantes van a estar en la parte de abajo. Y, por otro lado, pues también se requiere, digamos, que esos elementos, aparte de estar priorizados, deben de tener incluido, o se debe haber calculado el esfuerzo que es necesario o que implica su conclusión o su realización, ¿vale? Acordaros, debéis de saber que siempre es un esfuerzo relativo, ¿vale? O habitualmente hablamos de historia de usuario, hablamos de puntos de historia y en ese contexto los puntos de historia es una medida relativa, ¿vale? ¿Qué más caracteriza a Scrum? ¿Vale? Pues a Scrum lo caracteriza también el uso que se hace del tiempo, ¿de acuerdo? Esta seguramente es una de las características fundamentales, el concepto de tiempo entre la parte de entre Scrum y Kanban, como veremos a continuación, ¿vale? En Scrum se trabajan con iteraciones cortas, ¿vale? Esas iteraciones cortas en Scrum se conocen como sprint, ¿de acuerdo? En el ámbito de la agilidad estamos hablando de iteraciones, en el ámbito de Scrum estamos hablando de sprints y además cumplen con la característica de que son time boxes, ¿de acuerdo? Es decir, tienen una duración máxima de tiempo, ¿vale? Y además de tener una duración máxima de tiempo, tienen una agenda de trabajo prevista para esa duración de tiempo, ¿de acuerdo? Esta, para mí, es una de las grandes ventajas, el backlog, digamos, que sería el elemento fundamental o la espina dorsal de Scrum, junto con el hecho de poder trabajar, de la necesidad de trabajar en base a time boxes, para mí son de las características fundamentales de Scrum y aquellos elementos que aportan beneficios a más corto plazo a la hora de implementar esta metodología de trabajo en un equipo, ¿de acuerdo? Y por último, ¿vale? También como características de Scrum, pues tendríamos el proceso, ¿de acuerdo? El proceso de Scrum es un proceso iterativo, ¿de acuerdo? Es un proceso que constantemente se basa en la inspección y en la adaptación. Es decir, constantemente estoy comprobando o inspeccionando el resultado de aquello que he generado, ¿vale? Y cuando hablo de aquello que he generado, pues tanto a nivel de producto o de servicio o de solución, ¿vale? Esas pequeñas partes de la solución que voy generando las voy siempre se las voy mostrando al cliente para tener su feedback, ¿de acuerdo? Y poder seguir adaptando y poder seguir trabajando, como también estamos continuamente inspeccionando la parte de lo que se corresponde con el equipo, con el trabajo del propio equipo, ¿de acuerdo? Y esto también es muy interesante porque hay una mejora continua a nivel de procesos como equipo, ¿de acuerdo? Que nace desde el propio equipo, con lo cual esto es muy interesante, ¿vale? Entonces, pues básicamente, digamos, estas 5 características, se trabajan en base a equipos, los entregables, se trabajan más entregables que son pequeños, se trabaja en base a un backlog, el uso que hace el tiempo y que es un proceso de forma iterativa incremental, pues nos ayudan a entender y a definir lo que es Scrum y cómo funciona Scrum, ¿vale? En muy pocas palabras. ¿Qué sucede con Kanban? ¿Vale? A la hora de hablar de Kanban, lo más habitual es que identifiquemos a Kanban, un Kanban con un tablero, ¿de acuerdo? Es verdad, digamos, que Kanban tiene distintos significados, distintas acepciones. De acuerdo, el significado original de Kanban no se refiere al tablero, sino a la propia tarjeta. Pero bueno, no vamos a entrar ahí. Y luego, digamos, el concepto ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿vale? Aprovecho para corregir esto, que me lo he dejado. Ese tablero Kanban, ¿vale? Representaría, las columnas del tablero Kanban van a representar el proceso que seguimos en nuestra actividad diaria para generar valor, ¿vale? Al nivel del departamento que estemos, al nivel del área que estemos, o bien a nivel de empresa, podemos tener un tablero general de Kanban donde tengamos una visión general del proceso que seguimos para generar valor y luego cada uno de los departamentos pues puede tener su tablero en el cual pues tienen cada uno su propio proceso, ¿de acuerdo? No habría ningún problema, ¿de acuerdo? Se hace pues, esos tableros todos estarían vinculados, no habría ningún problema, ¿vale? Entonces, insisto,
Cuando hablamos de Kanban, hablamos de trabajar en base a un tablero que está dividido en columnas y además, ¿vale? Que representan los procesos y además el trabajo aparece identificado en tarjetas, ¿de acuerdo? Además, ¿vale? Además de eso, digamos, tendríamos dos reglas básicas o tres reglas básicas que identifican a Kanban, ¿vale? Si quisiéramos montar un sistema de trabajo Kanban, la cosa es un poco más compleja, no lo voy a negar, porque detrás de un tablero Kanban hay muchísimo trabajo, ¿vale? Se le puede sacar muchísimo jugo como sistema de trabajo, ¿vale? Pero bueno, digamos que aquí tengo las tres reglas básicas de Scrum. La primera hace referencia a que es una herramienta muy visual, ¿vale? Es una técnica. Para mí, Kanban es una técnica de trabajo. También podría ser un sistema de trabajo, un método, bueno, según cómo lo utilicemos, ¿vale? Pero, digamos, una de las características básicas es que se permite visualizar el flujo de trabajo, ¿vale? Y esa visualización del flujo de trabajo, digamos, lo que nos permite es tener toda la información en un mismo sitio, las columnas equivalen a los procesos, ¿de acuerdo? Y en ese sentido es muy visual y es muy sencillo de gestionar, ¿de acuerdo? Porque también las tarjetas sirven para identificar esas tareas, ¿de acuerdo? Lo más importante seguramente de Kanban, y en lo que muchos pecamos a la hora de implementarlo, es que el sistema que sigue Kanban a la hora de gestionar el trabajo es un sistema de tipo pull en lugar de tipo push, ¿de acuerdo? ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, el sistema de tipo pull, ¿vale? Es el que seguimos habitualmente en todas las empresas, ¿de acuerdo? Lo que vamos haciendo es vamos pasando trabajo conforme lo vamos acabando al departamento siguiente, al equipo siguiente, al proceso siguiente, ¿de acuerdo? Sin tomar en consideración si el equipo o el proceso o la fase siguiente tiene capacidad para absorber esa cantidad de trabajo, ¿de acuerdo? En este caso, el resultado que tenemos, no sé si habéis visto la película de Chaplin de tiempos modernos, ¿vale? A mí cuando hablo de push y pull, me recuerda muchísimo a esta película, una película extraordinaria, ¿vale? En la que tenemos a Chaplin que está en la cadena de montaje y en un sistema tipo push vemos cómo le va llegando trabajo y el pobre no tiene capacidad para lidiar con ese trabajo, cada vez va más a prisa, con lo cual, pues, seguramente se van a generar más errores, ¿de acuerdo? Para evitar esos cuellos de botella, ¿vale? Va a acabar afectando la calidad del trabajo, se está generando estrés sobre la persona, etcétera, etcétera, ¿vale? Hasta que al final, ¿vale? Pues acaba absorbido, ¿vale? Por no sé si lo veis, bueno, aquí al final de la cadena hay como una especie de orificio que lo que hace es engullir al pobre Chaplin, ¿vale? Y acaba, pues, aquí un poco, pues como comido, por decirlo de alguna forma, por el sistema, ¿vale? Esa es la forma tradicional en la que estamos trabajando, ¿vale? Entonces, simplemente tenemos que imaginar que estamos en una mesa, estamos trabajando y por la izquierda nos entran documentos, papeles que tenemos que archivar y por la derecha, digamos, nosotros los vamos dando como acabados, ¿vale? Bueno, el sistema Kanban, ¿vale? Se basa al revés, el flujo es al contrario. En vez de ir de izquierda a derecha, en este caso el flujo de trabajo iría de derecha a izquierda, de forma que lo que vamos haciendo es, se va generando nuevo trabajo en función de la demanda, o mejor dicho, en función de la capacidad de los equipos para asumir nuevo trabajo, ¿vale? De esta forma, pues es impresionante lo rápido que se detectan los cuellos de botella, ¿vale? Y lo rápido que podemos mejorar el sistema o el flujo de trabajo, ¿de acuerdo? Porque el propósito de Kanban o la idea de Kanban reside en mejorar ese flujo de trabajo para que sea constante, ¿vale? Ahora lo veremos un poquito mejor, ¿vale? Pero básico, el tema de push and pull, pues es una de las características básicas. Y luego, cuando hablamos de Kanban, pues tenemos que prestar mucha atención a lo que es el tiempo de ciclo, ¿vale? Que lo que hace básicamente es medir el tiempo que transcurre desde que un elemento entra en el primer proceso, por decirlo de alguna forma, o en la primera columna, hasta que acaba, ¿vale? O sale por la última columna, el último proceso, y lo podemos considerar como hecho o como acabado, ¿de acuerdo? Entonces, es una de las características de Kanban, ¿vale? La clave, no sé si con esto que os he dicho, no sé, estoy mirando si había algún comentario, no sé cuán tan familiarizados estabais con estos términos, ¿vale? Pero he montado esta PPT aquí, ¿vale? ¿Vale? Para que, digamos, un poquitín entendamos y veamos mejor cuál es la diferencia entre Kanban y Scrum, ¿vale? Y es que la diferencia básicamente está en el flujo, o en cómo gestionan el flujo de trabajo, ¿vale? El continuo del trabajo, ¿vale? Fijaros en las 3 diapositivas de la parte de arriba, ¿vale? Que representan Scrum. Así es como trabajaríamos con un tablero
Kanban o tipo Kanban en Scrum, ¿de acuerdo? Porque, bueno, aprovecho para deciros, Scrum no te dice que tienes que utilizar tableros, Scrum no te dice que tienes que utilizar historias de usuarios, Scrum no te dice que tienes que utilizar tarjetas, ¿de acuerdo? Todo eso son añadidos que los profesionales de la agilidad y la gente que estamos trabajando en los entornos ágiles y con los equipos ágiles, pues vamos añadiendo, ¿de acuerdo? Porque, insisto, Scrum es un marco de trabajo muy sencillo, muy ligero y, pues evidentemente es necesario vitaminarlo y supermineralizarlo con otra serie de elementos para que funcione de verdad, ¿vale? Pero fijaros, en Scrum lo que hacemos es, al inicio de la iteración, del sprint, lo que hacemos es generamos un backlog de producto, ¿vale? Con todo aquello que tenemos pensado hacer, ese to-do, ¿de acuerdo? Que estaría formado por las tarjetas 1, 2, 3, 4 y 5, ¿de acuerdo? Generamos ese backlog de producto, ese backlog de la iteración o el backlog del sprint, es decir, aquellos elementos que como equipo pensamos ejecutar durante esta iteración y a partir de ahí, conforme va evolucionando la iteración, nuestro objetivo es ir pasando o ir acabando esos elementos, ¿de acuerdo? Del to-do van a pasar al in progress, ¿vale? Están en proceso y una vez in progress, cuando están acabados, al final de la iteración, ¿vale? Lo que queremos es que esos elementos estén acabados, ¿de acuerdo? De forma que en la parte del to-do, que sería el backlog, ¿vale? El backlog de la iteración o el backlog del sprint, el objetivo es dejarlo a cero, ¿de acuerdo? Aquí en Scrum estamos trabajando en base a unos marcos temporales, ¿de acuerdo? Y nuestro objetivo es, una vez hemos diseñado inicialmente el plan de la iteración o el plan del sprint, ¿vale? Le podemos llamar así sin ningún problema. El objetivo es que al final de la iteración, una vez transcurrido ese tiempo que habíamos estipulado, acordaros que un sprint es un time box, ¿vale? Pues que lo dejemos acabado, ¿vale? Esté acabado todo, esté al cero, no queden elementos en la parte del to-do y esté todo en la parte del done, ¿de acuerdo? Fijaros que aquí, digamos, se van acabando los elementos en el mismo orden que han entrado, tenemos que ir gestionándolos de forma que, digamos, este backlog de inicio, este to-do, está priorizado y ese orden o esa prioridad se tiene que respetar, ¿de acuerdo? Es una de las reglas que tenemos en Scrum, ¿vale? Kanban, sin embargo, funciona de manera diferente, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos también un tablero Kanban. No sé si veis una pequeña diferencia entre el tablero de arriba y el tablero de abajo, ¿vale? No me refiero bueno, no sé si veis algunas de las diferencias que hay. ¿Alguien se atreve a identificar alguna de las diferencias que hay? Hay una que es fundamental a la hora de hablar de diferenciar entre un tablero Kanban y un tablero Scrum. No sé si alguien la puede identificar. Correcto. Ahí, Loreto ha estado ahí muy rápida, ¿vale? Son los WIPs, son los límites al trabajo en curso. ¿De acuerdo? Es importante, esa es verdad, ¿vale? Pero, digamos, hay otras, correcto, el progreso, dice Andrés, genial, ¿vale? Hay otros elementos que también debemos de tener en cuenta que nos van a permitir identificar que no estamos trabajando en un sistema Kanban 100% y de ahí, digamos, un poco las comillas que yo le ponía a esa cantidad de gente que dice que está trabajando siguiendo Scrum, ¿vale? Porque, bueno, simplemente porque Scrum es difícil de adoptar, es dificilísimo, ¿vale? Es muy disruptivo, yo no lo conozco, no lo he hecho en ningún sitio. Siempre que voy a los sitios, pues lo que acabamos haciendo es algún sistema hibridado, ¿vale? Para adecuarnos a las necesidades del equipo, a la naturaleza del proyecto, en fin, ¿vale? Bueno, pues genial. La diferencia clave aquí la tenemos en el in progress. Si os fijáis, tenemos la misma columna, tenemos las mismas 3 columnas, ¿vale? Y el tablero funciona de la misma forma, ¿vale? En este caso, no obstante, en la columna de in progress tenemos entre paréntesis el número 2, ¿vale? Ese número 2 hace referencia a la cantidad máxima de elementos, ¿vale? La cantidad máxima de tareas o de historias de usuario, de objetivos, si estuviéramos trabajando en un Kanban a nivel de portfolio, ¿vale? Para gestionar proyectos, por ejemplo, ¿vale? Que podemos tener en marcha o en los cuales vamos a estar trabajando a la vez, ¿de acuerdo? Lo cual esto es muy poderoso y es muy interesante porque rompe muchos esquemas. No os podéis imaginar, nosotros mismos como personas, si hicierais un listado de la cantidad de proyectos que tenéis pendiente, seguramente alucinaríais, ¿de acuerdo? Entonces, a mí me pasa habitualmente muchos webinarios al mes, cursos nuevos, colaboraciones nuevas, clientes nuevos y al final, pues un poco te lo tienes que limitar, ¿vale? Y trabajas con esos WIPs, con esos límites al trabajo en curso y dices, pues bueno, este mes esto y el mes que viene lo siguiente, ¿vale? Tenemos que limitarlo de alguna forma, ¿vale? Pero no es la única diferencia que tenemos, ¿vale? Si os fijáis también, a diferencia de Kanban, en Scrum teníamos predefinido
todo lo que iba a ser el alcance de la iteración o el alcance del sprint, y eso es porque en Scrum trabajamos en base a cajas de tiempo y la principal caja de tiempo es el sprint que contiene el resto de eventos, Scrum. En Kanban, sin embargo, no hay cajas de tiempo, todo es un fluir constante, ¿de acuerdo?, de tareas, y en ese sentido, pues aquí podemos empezar a trabajar con estos 3 elementos que tenemos aquí, el 1, el 2 y el 3, luego se van incorporando el 3 y el 4 y el 3, el 4 y el 5, pero como estos elementos, digamos, aquí no se tiene que respetar necesariamente un orden, ¿vale? Se podría, digamos, sin ningún problema, pues, en base a las políticas que establezcamos para esta columna, para este proceso del to-do, pues, digamos, se podría variar el orden, ¿vale? Incluso, fijaros aquí cómo estamos trabajando en los elementos in progress, el 1 y el 2, este elemento, el 1 y el 2, se han acabado, ¿vale? Y aquí lo que sería posible es, en un momento estoy trabajando sobre el elemento 3 y el elemento 6 y me doy cuenta o tengo una prioridad porque he detectado que el elemento 8, ¿vale?, el responsable del equipo o el responsable del proceso o el responsable del departamento, quien se ha detectado que el elemento 8 es más prioritario que el 3, ¿vale? Pues en este caso, la forma adecuada de trabajar, evidentemente, no puedo incorporar el elemento 8 porque aquí he establecido este WIP, este punto número, este máximo de elementos de número 2, y entonces lo que debería hacer es permutar o cambiar un elemento por otro, ¿de acuerdo? Entonces aquí lo suyo sería, pues bueno, pues cancelo el elemento 3 o pongo en suspensión el elemento 3, lo vuelvo a la columna del to-do, ¿vale? Y meto dentro del flujo de trabajo el elemento 8, ¿vale? Para empezar a trabajar con él o para que esté en progreso, ¿de acuerdo? Como veis, ¿vale?, funcionan de manera diferente. Funcionan de manera diferente, sobre todo porque en Kanban no tenemos esas cajas de tiempo que de alguna forma nos están obligando a predefinir aquellos elementos en los que vamos a trabajar, ¿de acuerdo?, desde el inicio, ¿vale?, sino que es un flujo constante. Es de ahí, ¿vale?, o es por eso, es una de las razones que Scrum nos viene muy bien para trabajar por proyectos, porque cuando estamos trabajando por proyectos tenemos unos plazos definidos, ¿vale?, y cuanto más acuciante es la necesidad de entregar algo dentro de unos plazos, dentro de unos fases, pues mejor trabajar con Scrum, ¿de acuerdo? Porque en Scrum, digamos, tenemos la iteración y en el momento en el que nos demos cuenta de que no llegamos, ¿vale?, pues vamos a trabajar en base a las prioridades dentro de la iteración. Entonces, eso le da muchísima potencia al método. Sin embargo, en Kanban sucede lo contrario, ¿vale? Y por eso está indicado más, por ejemplo, para tareas de mantenimiento, ¿de acuerdo? Para tareas que tienen que ver, por ejemplo, pues incluso para gestión comercial de clientes, ¿de acuerdo? También se utiliza bastante, ¿vale? Yo lo he aplicado bastante en procesos comerciales, ¿de acuerdo? Entonces, pues tiene unas aplicaciones, es muchísimo más flexible, ¿vale? Y funciona, pues de otra manera, ¿vale? Pero también por otro lado, ¿de acuerdo? Es muchísimo más sencillo de implementar un Kanban que un Scrum, ¿vale? Pero bueno, os lo voy contando después, ¿vale? ¿Vale? Entonces, esto, digamos, por lo que hacía referencia a una visión general dentro de Scrumban y dentro de Kanban y Scrum, ¿vale? Vale, ahora quería entrar un poquitín dentro de los modelos, de cada uno de los modelos. Quería comentaros varias cosas, ¿vale? Dentro del proceso Scrum, el webinario no va de hablar de Scrum, ¿de acuerdo? Entonces, pues tampoco quiero hacer ahora extenderme muchísimo en Scrum, ¿vale? Pero sí que, digamos, quiero poner de manifiesto que a la hora de trabajar con Scrum, pues tenemos una serie de elementos, ¿vale?, para poder trabajar en base a ese funcionamiento. Tenemos una serie de roles y responsabilidades, ¿de acuerdo?, que son el Product Owner, el Scrum Master y el equipo de desarrollo, ¿vale?, que los tenemos identificados en el diagrama. Tenemos, además de esos roles y esas responsabilidades, tenemos una serie de eventos, ¿de acuerdo? El proceso Scrum trabaja en base a una serie de eventos que guían cómo va a ser el devenir de las cosas en el tiempo: sprint, planificación del sprint, Scrum diario, revisión del sprint, retrospectiva del sprint, ¿vale? Ningún problema. Y tenemos también una serie de artefactos o productos de gestión, ¿vale?, que utilizamos para dar soporte a ese proceso, ¿vale? ¿De qué productos de gestión estamos hablando? Vale, pues por ejemplo el backlog del producto, el backlog de la iteración, ¿de acuerdo? O el sprint backlog, la definición de hecho, el incremento, ¿vale? Son todos elementos, ¿vale?, que podemos utilizar para gestionar ese proyecto y que también tenemos identificado. Y además, ¿vale?, que esto, ¿vale?, tenemos tenemos un cuarto elemento, ¿vale?, que a menudo no se toma en consideración cuando aplicamos Scrum, ¿vale?
Entonces, si dentro de Scrum bueno, he visto que alguna duda, luego las contesto, ¿vale? Luego las repaso. En el proceso Scrum, ¿vale? Tenemos roles, los tenéis aquí, tenemos los eventos, los tenéis aquí, tenemos los artefactos. ¿Alguien echa en falta algo? Cuando hablamos de Scrum, ¿vale? Hablamos de roles, hablamos de artefactos, hablamos de eventos, pero ¿quién echa en falta algo más dentro de Scrum si es que echáis algo en falta? ¿De acuerdo? Porque es una de las cosas con las que me suelo encontrar más en las empresas, mucho proceso, mucho método, ¿vale? Mucho backlog de producto, mucha historia de usuario, mucha reunión de retrospectiva y luego la gente no habla en la reunión de retrospectiva, los scrums, los dailies son un desastre, ¿de acuerdo? ¿Quién echa en falta algo aquí, dentro de este proceso? ¿Vale? Y mira que el nombre de proceso no me acaba de gustar a mí, pero bueno, le he puesto así hoy. ¿Alguien? ¿Vale? Este elemento misterioso que tenemos aquí. ¿No? Vale. Estamos hablando de valores, ¿de acuerdo? Y permitidme que haga hincapié, ¿vale? Porque es a lo que me refería, ¿vale? Sin esos valores, ¿de acuerdo? Que ya, bueno, ha sido una de las modificaciones, ya no digo reciente, porque las modificaciones del 2012, con lo cual ya tiene algunos años, pero sí que ha sido una de las modificaciones que ha sufrido la guía Scrum de Scrum.org, que insisto es el modelo de Scrum en el que yo me baso, con el cual yo trabajo, ¿vale? Que, digamos, es una de las últimas modificaciones más significativas, ¿de acuerdo? Estos valores, ¿vale? Son fundamentales para poder aplicar Scrum, ¿vale? Porque si no, lo que hacemos a la hora de aplicar Scrum es utilizar Scrum como si fuera un simple proceso, ¿de acuerdo? Y entonces no va a funcionar, ¿de acuerdo? No funciona porque los equipos, como tal, de momento partimos de la base de que en la mayoría de los casos no son equipos, sino que son grupos de personas, sobre todo cuando vas a grandes empresas y te encuentras que están trabajando con consultoras, grandes consultoras, ¿vale? Y esas grandes consultoras lo que hacen es constantemente cambiar los miembros de los equipos, con lo cual una semana está trabajando Pepe, a la semana siguiente está trabajando Andrés y a la semana siguiente está trabajando Antonio, con lo cual allí no hay forma de hacer equipo por ningún lado, ¿vale? Pues sin estos, y luego, ¿vale? En la propia organización, sin estos valores, si no somos capaces de generar un entorno de respeto, si no somos capaces de generar y contribuir a la apertura, si no somos capaces de generar el compromiso y de explicar al equipo que debe actuar en base al foco y al coraje, ¿vale? Y hacer una labor de coaching, porque al final un Scrum Master no deja de ser un facilitador, un formador, un coach también, ¿vale? Alguien que acompaña al equipo, ¿vale? Si no ponemos en marcha estos valores y nos aseguramos que están en la base del proceso, el proceso Scrum simplemente no funciona, ¿de acuerdo? Porque porque no tienes un equipo comprometido, porque la gente no tiene ganas de hablar o porque la gente tiene miedo de hablar por lo que le han dicho, porque no se respetan las opiniones de las personas, porque no se respetan las decisiones del equipo Scrum que había establecido un plan de iteración y ha llegado alguien por fuera del equipo y ha desmontado ese plan de iteración, con lo cual la iteración, o el sprint ha dejado de tener sentido, ¿de acuerdo? Entonces, no hay un compromiso de acuerdo con ese trabajo y esto es fundamental, ¿de acuerdo? Es tan fundamental, insisto, como conocer y como saber que Scrum se compone de esos roles y responsabilidades, de esos eventos y de esos artefactos, ¿vale? Entonces, pues bueno, quería aprovechar, ¿vale? Para compartirlo con vosotros y para que tengáis en cuenta, ¿vale? Que igual que la agilidad se basa en el manifiesto ágil y el manifiesto ágil no dejan de ser 4 principios, 4 valores y 12 principios, ¿vale? Scrum también se basa en 4 valores, ¿de acuerdo? Y esos valores se complementan perfectamente con los valores del manifiesto ágil. Estos valores hacen referencia a cómo debe de comportarse el equipo Scrum. Los valores del manifiesto ágil tienen un alcance o una aplicación de un ámbito mayor y aplicarían lo que sería la propia organización o el ecosistema, ¿vale? De un trabajo, de un equipo, de un contexto ágil, ¿vale? Dicho esto, ¿vale? Pros y contras de trabajar con Scrum, ¿vale? Trabajamos con Scrum, vamos a poder trabajar con objetivos claros y con plazos definidos, nos va a ayudar a definir y a gestionar los proyectos, ya lo comentaba antes, y además Scrum nos va a ayudar a mejorar la comunicación, ¿vale? Hay muchas otras, pero a mí me gusta destacar esto, ¿vale? Nos ayuda a mejorar la comunicación en tanto en cuanto pues tienes toda una serie de eventos,
¿vale? Previstos a lo largo de todo el proceso y esos eventos están ahí pensados para contribuir a la transparencia. Y la transparencia es comunicación, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante tener todos estos conceptos y saber relacionarlos, ¿vale? Brutal. Cuando lo pones en marcha es fantástico. Yo lo digo. No hacemos Scrum, no hemos venido a hacer Scrum, hemos venido a ver cómo Scrum puede ayudarnos a conseguir nuestros objetivos, los objetivos del equipo, ¿vale? ¿Qué quiere solucionar el equipo? ¿En qué quiere mejorar el equipo? Vamos a ver qué prácticas ágiles van a ayudar a ese equipo a mejorar. Habrán prácticas de Scrum, habrán prácticas de Kanban, habrán prácticas de XP, habrán prácticas de Management 3.0, habrán prácticas de otros entornos, de otros contextos, perdón, de otros enfoques o de otros marcos de trabajo y, por supuesto, habrán prácticas tradicionales, si las queremos definir así como tradicionales, que nos van a seguir siendo válidas para trabajar, ¿de acuerdo? Y que van a seguir aportando valor al proyecto. Con lo cual, tener eso en cuenta, ¿vale? ¿Qué handicaps o qué contras podemos encontrar con Scrum? Pues Scrum lleva bastante mal que aparezcan elementos inesperados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando estás trabajando con un equipo Scrum y de repente, en medio de la iteración, te aparece una urgencia, pues eso, la primera y la segunda vez suele pillar bastante desprevenido al equipo. La tercera vez, pues ya lo va solucionando. Formas de solucionarlo hay, o sea, por ejemplo, no se planifica al 100% de la capacidad, planificamos en torno a un 75, un 80% de la capacidad, dejamos otro 20% de la capacidad libre para poder gestionar esos eventos inesperados que van surgiendo, por ejemplo, y lo podemos solucionar fácilmente, ¿vale? Tampoco es bueno para reaccionar a cambios repentinos y entenderme a lo que me refiero con cambios repentinos es algo que sucede ya y se tiene que gestionar ya, ¿vale? Es verdad que Scrum trabaja en base a iteraciones, las iteraciones pueden ser tan cortas como de una semana, ¿de acuerdo? Pero si estamos siguiendo el marco de trabajo Scrum, deberíamos respetar esa iteración o ese sprint de una semana, ¿vale? Y por lo tanto no deberíamos hacer modificaciones durante ese sprint, salvo que sea algo pues que de extremada o de urgente necesidad, ¿vale? Pero se podría hacer porque para eso está el Product Owner que puede cancelar el sprint, ¿vale? Y sobre todo Scrum, ¿vale? Yo creo que esta es de todas, seguramente será la más complicada, ¿de acuerdo? Voy a ponerle esto de aquí porque hace llorar, ¿vale? Scrum es muy difícil de adoptar, ¿vale? Cuando me refiero a que Scrum es muy difícil de adoptar, me refiero a que Scrum en su totalidad, si queremos decir vamos a hacer Scrum 100% y solo Scrum, ¿vale? Es completamente disruptivo y te va a acabar rompiendo por todos los lados la organización, el proyecto, el equipo y todo lo que tú estás haciendo, ¿vale? Entonces, pues bueno, aquí ya hay distintos approaches para adoptar Scrum, que si todo de golpe, que si de manera iterativa, pues bueno, cada maestrillo tiene su librillo. Yo insisto, no trabajo o siempre digo que no trabajamos para Scrum, sino que lo que queremos hacer es que Scrum trabaje para nosotros, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, pues es necesario adoptarlo, ¿vale? Y adaptarlo, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay unas pequeñas reflexiones sobre el proceso de Scrum. Sobre el proceso de Kanban, ¿vale? O sobre Kanban, pues bueno, también algunas consideraciones que quería que tuvierais en cuenta. Como veis, la imagen tiene un modelo de tablero un poco más complicado, ¿no? De estos que veíamos inicialmente, ¿no? Aquí cuando hemos hablado inicialmente, pues teníamos aquí abajo, teníamos estos tableros sencillos con 3 columnas que no dejan de ser estos tableros Kanban, ¿de acuerdo? Claro que sí. Pero, pues también es verdad que es lo que he dicho, hay mucha ciencia detrás de un tablero Kanban y un tablero Kanban puede complicarse, puede ser todo lo complicado que queramos. Como regla general, y os va a servir siempre, es keep it simple, ¿vale? Y cuanto más simple, mejor para todos, ¿vale? Porque suele pasar. En los equipos les empiezas explicando lo que es Kanban y tienen un momento de me vengo arriba y empiezan a modelar una serie de tableros con una serie de columnas para tener en consideración todos y cada uno de los estados dentro del proceso y adaptándoles a las necesidades de los distintos equipos y de los miembros del equipo, que quiero esta columna, que quiero aquella, que aquello en un momento se vuelve un jaleo brutal, ¿vale? Con lo cual, consejo para trabajar con Kanban, mantenerlo simple, ¿de acuerdo? Tan simple como sea posible, pero tan simple, siempre atendiendo a las necesidades de información que tenemos. Al final, más detallado, más información, pero más detallado, más complejo de gestionar, ¿de acuerdo? Y esto, en cuanto se queda desactualizado, no sirve para nada, ¿vale? Entonces, pues, es uno de los peros, ¿vale? Vale. Respecto al funcionamiento de Kanban,
Bueno, aquí sí que lo que os comentaba anteriormente, ¿vale? Una cosa es entender Kanban como el tablero, incluso como la tarjeta. Otra cosa sería entender Kanban como un sistema o como un modelo de trabajo, ¿vale? Y aquí, pues, todo esto se lo debemos prácticamente al señor David Anderson, ¿vale? Que es, que es la primera persona, ¿vale? O la que documentó, por lo menos, la utilización del sistema Kanban en un ámbito de desarrollo de proyectos y del ámbito de desarrollo IT, ¿de acuerdo? Entonces, él ha desarrollado un sistema o un modelo para utilizar Kanban, y de hecho él habla de Kanban no como un tablero, sino como un sistema de mejora continua, ¿de acuerdo? Ese sistema de mejora continua, evidentemente, para mejorar el proceso, ¿vale? Requiere a la hora de implementarlo de una serie de pasos, ¿vale? Y esos pasos básicamente son, en un primer momento, visualizar el flujo de trabajo, a continuación, limitar el WIP. A partir de ahí vamos a poder gestionar el flujo de trabajo, vamos a poder ver si los WIPs son los acertados o no, vamos a poder establecer buffers o colchones, ¿vale? Vamos a poder hacer un montón de cosas, un montón de virguerías, ¿vale? Es necesario también, dentro de ese proceso de gestionar el flujo de trabajo, es necesario hacer explícitas las políticas, ¿de acuerdo? Las políticas se refiere a las reglas que aplican para pasar de una columna a otra columna, de un proceso a otro proceso, ¿vale? Cuando voy a entender que un elemento de trabajo está efectivamente acabado en la parte de diseño y, por lo tanto, voy a poder estirarlo desde programación para poder empezar a trabajar en programación, ¿vale? Etcétera, etcétera, ¿vale? Se requiere establecer circuitos de retroalimentación, ¿vale? Y siempre fijándose en el aspecto de mejora y evolución continua que tiene que ver sobre todo con el cálculo del lead time y del cycle time, ¿de acuerdo? Que son dos métricas básicas en Scrum, ¿vale? En Kanban, perdón, que diga. Entonces, insisto, detrás de esto hay mucha ciencia, pero la forma más adecuada de empezar a trabajar, si alguien está empezando a hacerlo, es con un sencillo tablero del to do, in progress y done, ¿de acuerdo? Con unas tarjetas que representen el trabajo y a partir de ahí, pues si queréis utilizar carriles, que son estas líneas verticales, a mí me gusta utilizar sobre todo un carril para aquellos elementos que están bloqueados, ¿de acuerdo? Entonces yo normalmente hago esas tres columnas y pongo arriba un primer carril que pone bloqueadas, ¿de acuerdo? Y así me permito ver, digamos, dentro de cada proceso, si algún elemento está bloqueado, lo pongo en el carril, ¿vale? No me gusta, por ejemplo, tener una columna adrede para la parte de bloqueadas porque implica un movimiento, un trasiego de tarjetas entre procesos que me genera mal rollo, me genera mucho ruido, ¿vale? Pero bueno. Pros y contras de trabajar con Kanban, ¿vale? En el contexto de un proyecto, ¿qué va a pasar? Los pros, ¿vale? Es que toda la información, ¿vale? Y todos lo tenemos en la misma página, ¿de acuerdo? En un Kanban, ¿vale? Podemos ver el trabajo del equipo, podemos ver cómo está evolucionando el proyecto, ¿de acuerdo? Si tuviéramos definido todo el proyecto en la parte del to-do, pues ahí podríamos ir viendo cómo va evolucionando y todo, digamos, lo tenemos a golpe de vista, es muy visual, ¿de acuerdo? Es muy flexible, ¿de acuerdo? Ya lo comentaba, la idea de Kanban también, en cuanto se establecen los WIPs y en cuanto se establecen los procesos, ¿vale? No es algo que está escrito en piedra, es algo que el equipo acuerda cada cuánto se tienen que revisar y cada cuánto se tienen que cambiar, ¿vale? Pero más allá de eso, la flexibilidad viene también del hecho en el que se pueden, digamos, introducir elementos o más que elementos, perdón, se pueden introducir, se pueden resolver urgencias, ¿vale? Eventos o no planificados, ¿de acuerdo? Que en otros marcos, concretamente en Scrum, va a generar más problemas, ¿de acuerdo? También me gusta muchísimo a mí porque revela los cuellos de botella en el flujo de trabajo al instante, ¿de acuerdo? Enseguida vamos a ver en qué parte del proceso se han acumulado están acumuladas todas las tarjetitas y eso implica que hay un cuello de botella que es necesario resolver cuanto antes, ¿vale? Esto es más visible todavía si utilizamos los WIPs, ¿de acuerdo? Si utilizamos los límites de trabajo en curso, pues aún vamos a ser capaces de detectar antes esos cuellos de botella y sobre todo, y yo diría que sin lugar a dudas, para mí esto es lo mejor o lo principal, ¿vale? Es que es fácil de adoptar, ¿de acuerdo? Voy a poner la carita esta alegre, ¿vale? Porque es fácil de adoptar, ¿vale? De hecho, Kanban, a diferencia de Scrum, no requiere de realizar ningún cambio, ¿vale? Uno de los principios de Scrum, cuando lo estamos adoptando, ¿vale? Comienza por donde estás, comienza por lo que estás haciendo. No implica roles nuevos, no implica responsabilidades nuevas, no implica establecer algo tan complicado para los equipos como trabajar con las cajas de tiempo, ni implica tampoco empezar a utilizar nombres complicados como backlog, daily Scrum, retrospectiva del sprint, ¿vale? Todo eso en Kanban no lo necesitamos,
¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido es muy fácil de adoptar y podemos generar ganancias muy rápidamente y muy a prisa. Ganancias a nivel de cambios positivos generados en el equipo, ¿vale? También tiene contras, ¿de acuerdo? También tiene contras. Es inflexible. A Kanban, pues también tiene le cuesta, digamos, conciliar distintos productos o servicios, ¿vale? Si los quisiéramos, es decir, si queremos combinar varios productos o varios servicios dentro de un mismo tablero, ¿vale? Pues es complicado, sobre todo si los procesos por los que pasan son diferentes, ¿de acuerdo? Entonces, ahí, digamos, es una dificultad de las que tienen, que lo solucionamos teniendo dos tableros y ya está, o teniendo un tablero que tenga un enfoque más genérico, ¿vale? Pero es verdad que cuando estamos trabajando sobre soluciones o sobre productos con flujos de trabajo diferentes, pues nos va a dar más dolores de cabeza, ¿de acuerdo? En el momento en el que el tablero se desactualiza, pierde toda su funcionalidad, ¿de acuerdo? Con lo cual, muy importante tener el tablero bien configurado y mantenerlo siempre actualizado, ¿de acuerdo? Y también es menos efectivo, ¿vale? En el caso de recursos compartidos. A ver, ¿a qué me refiero? Es que esto pasa. Cuando una persona, ¿qué nombre más feo? El nombre de recurso. Cuando una persona forma parte de varios equipos de trabajo, o está trabajando con varios equipos, ¿de acuerdo? Y cada equipo tiene su propio tablero Kanban, pues eso a la persona que está en 2 o 3 equipos, cosa bastante habitual, ¿vale? Porque ya no es que trabajemos con muchos proyectos, sino que además estamos en muchos equipos y esos equipos a la vez tienen muchos proyectos, ¿vale? Pues va a costar que esas personas que trabajan en varios equipos tengan una visión clara del proceso y del estado del proyecto, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, como veis, pues hay cosas más fáciles, hay pros y hay contras como en Scrum, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, hasta aquí os he contado un poquitín lo que son Kanban y Scrum. Voy a ver aquí si hay alguna pregunta y ahora os comento rápidamente, ¿vale?, en qué consiste Scrumban, ¿de acuerdo? Estoy leyendo, dice, en Kanban siempre mantienes 3 tarjetas en el to-do, in progress. A ver, Giovanni, el número de tarjetas o el número de tareas que van a aparecer en cada proceso, ¿vale?, en cada columna es el que decide el equipo en el momento, ¿vale? Y además, como os comentaba, eso es un número, el WIP es un número que va a ir cambiando, que va a ir evolucionando con el tiempo, ¿de acuerdo? Hay distintas técnicas para calcular el WIP, pero no hay una técnica ni un método exacto, ¿de acuerdo? La mejor técnica es el ensayo-error, ¿de acuerdo? Vas probando, ¿de acuerdo? Evidentemente, si tienes 2 personas, es ridículo que pongas un WIP de 1, ¿de acuerdo? Porque 2 personas y un WIP de 1 va a implicar que necesariamente 2 personas tienen que estar trabajando sobre el mismo elemento. Si tienes 2 personas y pones un WIP de 2, o sea, 2 personas trabajando sobre ese proceso y pones un WIP de 2, tampoco es demasiado recomendable, porque en el momento en el que una de las tareas se bloquee o tenga que esperar algo, uno de los recursos se va a quedar ocioso, con lo cual, ¿vale?, normalmente es un 2 más 1 o es el número una regla que se utiliza es el número de recursos o personas que forman parte del proceso más 1, ¿de acuerdo? Es una forma habitual. Entonces, eso quiere decir que si tienes 2 personas en la columna de in progress o tu equipo de 2 o de 4 personas, pues pon por lo menos, si tienes 4, pues deberías poner por lo menos 6, ¿vale? Pero insisto, eso lo vas probando y vas viendo cómo te funciona, ¿vale? Dice Loreto, para considerar el WIP de cada tarjeta se debe considerar la misma cantidad de horas. Ahí ya, ¿vale? No es, digamos, lo que os decía, más complicación. Tú lo que puedes hacer incluso, puedes utilizar, como tenemos aquí, ¿vale? A la hora de establecer digamos, no ya las políticas, sino la tipología de elementos de trabajo, tú podrías incluso establecer, si os fijáis, en este Kanban de aquí, espera, nos traemos un poco más grande, ¿vale? En este Kanban de aquí tiene carriles, ¿vale? Y esos carriles tienen a su vez puestos WIPs, ¿vale? Y estos carriles hacen referencia a los tipos de trabajo, ¿vale? Entonces, tú lo que podrías tener es tu tablero Kanban con tus WIPs en las columnas de los procesos a nivel vertical y luego, además, en función de la tipología de elementos de trabajo, pues en este caso está hablando de historias de usuario, de solicitudes de cambio y de errores. Imagínate que tú tienes historias de usuario de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3 y cada historia de usuario definida en función del tamaño, ¿vale?, o del esfuerzo relativo de esa historia de usuario. Pues podrás utilizar esos carriles y establecer WIPs en esos carriles, ¿vale? Se podría hacer porque se hace, ¿de acuerdo? Entonces, no sé si con eso, Loreto, digamos, te ayuda, ¿vale? No utilizaría, no veo yo el concepto
sinceramente, del WIP por horas, o así como lo has puesto, no lo entiendo tal cual, ¿vale? Insisto, imagino que va por lo que yo te comentaba, pero hablando muy por horas, no. Me preguntan también por aquí, ¿qué tan factible es implementar Scrum en una empresa que para realizar cambios en su cuadro de negocio depende de un proveedor de ese sistema? A ver, aquí siempre pasa lo mismo. Sí que, volvemos a lo mismo. Implementar Scrum, no, ¿vale? O sea, quitaros eso. O sea, si estás en ese contexto, lo que deberías plantear a la empresa es, ¿para qué queremos implementar Scrum? ¿De acuerdo? Y ¿para qué queremos implementar Scrum? Porque como todo, los proyectos responden a un para qué, a un motivo, ¿de acuerdo? Y entonces, en función de aquellos elementos que quieras mejorar, ¿vale? Si es un proyecto que tú quieres hacer, tú puedes identificar en qué fallas en tus proyectos habitualmente, ¿vale? Y a partir de ahí ver si Scrum te va a ayudar a mejorar esos proyectos. Si tienes problemas de comunicación, vale, Scrum te va a ayudar. Si tienes problemas de que no cumples plazos, vale, Scrum te va a ayudar. Pero luego no intentes implementar todo Scrum de golpe y a la vez porque te vas a dar un batacazo de la leche, ¿vale? O eso por lo menos es mi experiencia personal, ¿vale? Y luego, por otro lado, una cosa es el equipo del proveedor que nos va a hacer el trabajo y otra cosa es el equipo nuestro. El equipo del proveedor tiene su business case y tiene su proyecto, ¿de acuerdo? Y nosotros, que hemos contratado con el proveedor, ¿vale? Vamos a tener nuestro business case y es nuestro proyecto, pero no es el mismo proyecto ni comparten un mismo business case ni comparten el mismo enfoque, ¿vale? Con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta y hay que separarlo, ¿vale? Y no, todos los proyectos no deben ser Scrum, es lo que te comentaba, Luis. Es lo que te digo, si es un proyecto de mantenimiento, por ejemplo, no tiene sentido que trabajes con Scrum, porque si es un proyecto de mantenimiento, ¿de acuerdo? Lo que vas a tener son un flujo continuo de trabajo y si intentas planificar, se te va a ir todo al garete. Que a mí me está pasando ahora en un cliente en el que estoy, ¿vale? Se han empeñado en meter Scrum, se han empeñado en trabajar con las planificaciones, lo hemos hecho todo y planifica la gente y luego la planificación no sirve absolutamente para nada, ¿vale? Yo ya lo he dicho una vez, ya lo he dicho dos veces, a ver si se dan cuenta ellos mismos. ¿De acuerdo? Porque al final, como es un cambio en la forma de trabajar, se tienen que dar ellos cuenta. Yo ya lo estoy insistiendo, pero, insisto, no todo en la agilidad pasa por Scrum. De hecho, Scrum es Agile, pero Agile no es Scrum. En tanto cuanto hay muchísimas más prácticas que tienen que ver con la agilidad que no son Scrum. Todo lo que tiene que ver con gestión visual de proyectos, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con facilitación, ¿de acuerdo? Con enfoques colaborativos, todo eso también es Agile y no pasa por Scrum. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, seleccionar las herramientas y las técnicas precisas para aplicarlas en cada momento. Al final, como Project Manager, tú lo que tienes es una mochila, ¿vale? Como Project Manager, como Agile Coach, como Agile Manager, como, no sé, como le queráis llamar, porque al final ya tantos nombres uno se pierde, ¿vale? Pero tú lo que deberías de tener es tu mochila, tu caja de herramientas, ¿vale? Y en función de la necesidad de la situación, abres tu caja y eliges la herramienta. Así de sencillo, ¿vale? Vale, ahora me estáis preguntando cuestiones, ¿vale? ¿Cómo hacer para que las tareas, actividades a hacer en Kanban tengan un tamaño parecido? ¿Vale? Es que va a depender de la tarea. Eso es el propio equipo, ¿vale? El que tiene que establecer las reglas, ¿vale? Y establecer y categorizar esas tareas. No sé a qué tipo de tareas te refieres, ¿vale? Habrá que verlo, insisto, no tienen por qué ser todas iguales, porque volvemos a lo mismo. Si tú eres capaz, si tú ves que tus tareas son muy distintas, ¿vale? Es como establecer distintos niveles de tareas o distintos niveles de equipo de trabajo. Algo tan sencillo de gestionar como con unos carriles o con unas swim lanes, ¿vale? No necesariamente tiene que ser todo igual. Y en Scrum lo mismo. En Scrum lo que nos dice la regla que es que vamos a tener que acoplar el tamaño del elemento de trabajo al tamaño de la iteración, ¿de acuerdo? Al tamaño del sprint. ¿Esto qué quiere decir? Que o bien el sprint es muy grande, el sprint es muy pequeño porque la historia de usuario es muy grande, o bien la historia de usuario es muy grande porque el sprint es el que toca, ¿vale? Entonces, hay que volver, hay que analizar la historia de usuario y hay que ver, digamos, y hay que probar, ¿vale? Si el sprint de 2 semanas se te queda pequeño porque por tu naturaleza las historias de usuario tienen que ser más grandes, pues chico, trabaja con sprints o con sprint de 3 o de 4 semanas, ¿vale? A lo mejor lo que sucede, ¿vale? Es que tus historias de usuario, como me está pasando ahora, también otros clientes son demasiado grandes, ¿de acuerdo? Pues divide esas historias de usuario en cachitos o en otras historias de usuario más pequeñas, ¿vale? Va a depender del caso, pero eso lo tenéis que tener siempre en cuenta, ¿vale? ¿Vale? Vale.
Vale, entonces, pues bueno, sí, a ver, Scrum, ¿te va a ayudar a trabajar en equipo? Sí, pero hay un problema de base, que cuando tú implementas Scrum, partes de la premisa de que estás trabajando con un equipo y en la mayoría de ocasiones no tienes equipo, sino que tienes grupos de trabajo, ¿de acuerdo? Por eso la gente de Scrum y los fundadores de Scrum, Jeff Sutherland y Ken Sauer, ¿vale? Cuando redactan la guía Scrum, ¿vale? Se dan cuenta en el 2012 y le dicen, ojo, señores, que aparte de todos esos procesos y todos esos eventos que nos gustan tanto, ¿vale? Es necesario contar con estos valores, ¿vale? Porque estoy cansado de ir a sitios y de ver que la gente no habla, no hay un compromiso, el equipo está desmotivado. Bueno, tenemos el entorno adecuado. Si tenemos el entorno adecuado, vamos a proceder, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer ahí una combinación. Vale, cierro turno de preguntas y os cuento un poquitín acerca de Scrum, ¿vale? Entonces hemos visto Scrum, hemos visto Kanban, vale, ahora quería hablaros de Scrum, ¿vale? Scrum, evidentemente, bueno, aquí pone es lo mejor de Scrum y Kanban, no es del todo cierto, ¿vale? No es del todo cierto por lo siguiente, ¿vale? Lo primero que tenéis que saber sobre Scrumban, es que Scrumban no se basa en un Scrum y en un Kanban, ¿de acuerdo? Se basa en un Scrumbat y un Kanban, ¿de acuerdo? Y Scrumbat quiere decir que hago Scrum, pero el BAT este, de aquí, que tenéis aquí al final, no me recuerdo un poquitín, este Scrum es un Scrum BAT, unas comillas, hago Scrum, pero, por ejemplo, dejo de hacer alguna de las cosas o alguna de las prácticas que Scrum establece, ¿vale? Y fijaros que Scrum ya es muy ligero, Scrum establece muy poquitas prácticas, con lo cual utilizo Scrum, por ejemplo, pero no mantengo los sprints, o sea, los sprints no son timebox, con lo cual un sprint es de 5 semanas, el otro es de 4 semanas, el otro es de 3 semanas, ¿de acuerdo? Bueno, eso sería un Scrum BAT. Utilizo Scrum, pero sí que mantengo los roles, sí que mantengo los artefactos, sí que mantengo, ¿vale? Se llama Scrum BAT, como le podría llamar de otra forma, ¿vale? Pero habitualmente en el contexto Agile y en el mundillo, pues se le llama como Scrum BAT, ¿vale? Otra forma, utilizamos Scrum, pero establecemos la duración de los sprints en la planificación de los sprints, ¿vale? Entonces, en función de cada sprint, del trabajo que quiero desarrollar en el sprint, también voy cambiando el tamaño del sprint, con lo cual tampoco estamos cumpliendo con la regla de que los sprints son times que establece Scrum, ¿vale? O utilizo Scrum, pero no dejo que el backlog evolucione, porque ya tengo predefinido de salida todo aquello que es lo que quiero hacer, con lo cual el backlog, que de normal en Scrum es un producto que tiene que estar en continua evolución, en continuo cambio. ¿Por qué? Porque se alimenta de ese feedback que tengo del cliente, pues en ese caso ese mi backlog no va a estar cambiando, con lo cual, pues chico, no digas que estás haciendo Scrum, no estás haciendo Scrum, estás haciendo Scrum, ¿vale? O utilizamos Scrum, pero no es necesario tener retrospectiva, ¿de acuerdo? Son ejemplos, ¿vale? Insisto, son ejemplos de lo que sería un Scrum, porque cuando hablamos de Scrum, ¿vale? No es una mezcla de Scrum y de Kanban, sino que es una mezcla de Scrum y de Kanban, ¿vale? En tanto que va a implicar modificar la aplicación de Scrum de alguna manera, ¿vale? Y aplicar el Kanban, ¿vale? Conjuntamente, ¿vale? Con esto que conseguimos, ¿vale? Por eso digamos que Scrum es igual a un Scrum más un Kanban, ¿de acuerdo? Es menos efectivo en tanto en cuanto, vale, si pudiéramos aplicar Scrum a 100% de salida, seríamos la leche y la productividad aumentaría, pues no sé lo que dice esta gente, de Ken Sauer y todo, hasta un 300, un 400% de los equipos, vale. Pero en tanto en cuanto no vamos a ser capaces de aplicarlo todo, lo que nos viene a decir es, si aplicas un 90% de Kanban, no esperes obtener el 90% de los resultados de Kanban. Si aplicas un 90% de Scrum, no esperes obtener el 90% de los resultados de Scrum, ¿de acuerdo? Es lo que nos viene a decir esto. Bueno, vale. En lo que está claro es que puede que sea menos efectivo, pero que es más flexible, ¿de acuerdo? Y esa flexibilidad, por ejemplo, nos viene muy bien para llevar a cabo o para gestionar tareas o proyectos de mantenimiento, ¿de acuerdo? Otra cosa muy interesante acerca de Scrumbat, o sea, como veis, dado que Scrumbat se basa en un Scrumbat y los Scrumbats, las combinaciones pueden ser infinitas, por decirlo de alguna manera, esto quiere decir que pueden haber tantos modelos de Scrumbat como uno quiera, ¿de acuerdo? Es decir, cada empresa, cada organización, cada equipo, cada consultor, cada especialista, cada cual puede tener su propia receta o su propio modelo para explicar o para aplicar Scrumbat, ¿de acuerdo? Un modelo típico que aplicamos nosotros, ¿vale? Y es lo que os quería comentar, ¿vale? Es nuestro modelo Scrumbat funcionamos o lo utilizamos todo
Scrum, pero quitamos los sprints, ¿de acuerdo? Porque, digamos, los sprints, en según qué contextos, ¿vale? Nos van a beneficiar o nos van a perjudicar. Y sobre todo porque trabajar con sprints conlleva una serie de restricciones, como toda la parte de las planificaciones de los sprints, ¿vale? Y los cierres de los sprints, que hay en muchos casos que, pues por la naturaleza del proyecto, no se utiliza o no tiene demasiado sentido o se requiere cierta flexibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, en el modelo de Scrum que yo os quiero presentar a continuación, ¿vale? Insisto, trabajamos con Scrum, excepto con la parte de los sprints, no tenemos sprints y pues también aplicamos Kanban de normal. Entonces, combinamos ambos. Entonces, ¿qué sucede en este modelo? Vale. ¿Qué sucede en este modelo? Respecto a Scrum, ¿con qué nos quedamos? Nos quedamos con el dueño del producto, nos quedamos con el Scrum Master y nos quedamos con el equipo de desarrollo, ¿vale? Estos tres elementos, estos tres roles sí que los tenemos, ¿vale? Si estuviéramos viendo un proceso o si nos lleváramos esto a un tablero Scrum, lo que tendríamos al dueño del producto, que sería el responsable de la columna del to-do, ¿vale? Es el encargado de priorizar esos elementos, ¿de acuerdo? Además, hemos decidido que esos elementos se tienen que respetar siempre un orden, una prioridad, que esa prioridad se la va a dar el dueño del producto, ¿de acuerdo? Pues, oye, no hay ningún problema, es nuestra regla, es nuestra política para esta columna. Y además, ¿vale? Tenemos también un Scrum Master que lo que está es off the record, o que está por detrás de la cámara, ¿vale? Off the set, ¿vale? Para, digamos, guiar y aconsejar y facilitar pues todo lo necesario y todo lo que necesite el equipo. Y luego, por supuesto, tenemos nuestro equipo de desarrollo, ¿de acuerdo? Este equipo de desarrollo, que además lo tenemos dividido de forma, digamos, siguiendo el proceso de desarrollo, programación, testeo y documentación, ¿vale? Tenemos un equipo, pues, compuesto por unas 9 personas, ¿de acuerdo? 9 personas y el Product Owner y el Scrum Master, 11, ¿de acuerdo? Lo tenemos dividido así, el equipo. Entonces, respecto de Scrum, nos quedamos con los roles. Respecto de los eventos Scrum, como os he dicho, dado que eliminamos los sprints, ¿de acuerdo? No tenemos sprints, ¿de acuerdo? Ya no vamos a necesitar la reunión de planificación, ¿de acuerdo? Nosotros la reunión de planificación nos la cargamos porque en lugar de ser reunión de planificación, como trabajamos en Kanban y hay un flujo continuo de trabajo y tenemos al Product Owner, que es el responsable de ir planificando y priorizando ese trabajo, ¿de acuerdo? Pues no nos hace falta esa reunión de planificación, ¿vale? Sí que mantenemos una reunión de pie, porque al final no deja de ser un equipo y nos interesa que el equipo tenga esa información y tenga ese feedback y generar ese equipo y ese contexto de colaboración en el día a día, ¿de acuerdo? También mantenemos una reunión de revisión, pero esa reunión de revisión, en lugar de que venga predefinida y esté prefijada cada cierto tiempo, es decir, y la hayamos establecido al inicio del proyecto, ¿de acuerdo? Lo que vamos haciéndolo es, conforme vamos avanzando sobre la marcha, la vamos promoviendo. Oye, dentro de 2 semanas una reunión de revisión, ¿vale? Es decir, o simplemente podemos decir y la establecemos a ciertos intervalos. Cada vez que acabemos X elementos, 10 funcionalidades, 10 historias de usuario, 20 las que sean, ¿vale? Pues vamos a llevar a cabo una reunión de revisión, ¿vale? Lo mismo que las retrospectivas, ¿vale? Las retrospectivas, pues también las vinculamos a cierto volumen de trabajo o cada cierto intervalo de tiempo, ¿de acuerdo? Pero sin la necesidad de hacerlo en base a esas cajas de tiempo tan encorsetadas como las que tenemos en la parte, si trabajamos con Scrum únicamente, ¿vale? Eso respecto de los eventos, por ejemplo. Vale. Y respecto a los artefactos, ¿vale? ¿Qué es lo que hacemos? Seguimos quedándonos con un backlog de producto, ¿vale? Ese backlog de producto lo tenemos y ese backlog de producto lo tenemos representado aquí en la parte en la columna del to-do. Ese sería nuestro backlog de producto, que está priorizado, y la prioridad y la responsabilidad de priorizarnos del dueño del producto. Desaparecería el backlog del sprint, porque ese backlog del sprint ya no lo estamos utilizando, ¿vale? Ya no tenemos reunión de planificación. Si no tenemos reunión de planificación, no nos hace falta ese backlog del sprint porque no estamos trabajando con sprint tampoco, ¿de acuerdo? Sí que seguimos trabajando en base a los incrementos, ¿vale? Y ese incremento, pues igual que ocurría con las reuniones de revisión o con las reuniones de retrospectiva, ¿vale? Se va a generar cada cierto volumen de trabajo, cada cierto intervalo o cada vez que se completen los X elementos que forman parte del incremento, ¿vale? O de la release, por decirlo de alguna forma. Y además también tenemos esa parte de definición de done, ¿vale? En la parte de definition of done, ¿vale? Estaría compuesta básicamente por el proceso que tenemos aquí,
¿vale? Para que un elemento se considere efectivamente hecho, para que una tarjeta esté efectivamente acabada, una historia de usuario, una tarea, lo que queréis llamar una tarea, al final cada uno lo llama de una forma, tiene que pasar por la parte de diseño, por la parte de programación, por la parte de testeo y por la parte de documentación, ¿de acuerdo? Y evidentemente cada uno de estos procesos tendrá sus policies y sus exit agreements para poder pasar, digamos, al proceso siguiente, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ¿vale? También vamos a tener, ¿vale? Vamos a medir el desempeño del proyecto, porque en este caso estaremos validando el grado de avance del proyecto en función de las métricas del lead time y del cycle time, ¿vale? Que se utilizan en Kanban, no habría ningún problema. Y lo que no tenemos tampoco es un desempeño del sprint, ¿de acuerdo? Porque no tiene sentido medir los sprints en ese aspecto, porque dado que cada vez que los sprints no existen y que de haberlos, digamos, cada uno va a ser de un tamaño, sería como comparar peras y manzanas. Bueno, en este caso son frutas, pero bueno, no sé, el tocino y la velocidad, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Si no tienes sprints, porque te basas en la premisa de que cada sprint va a ser de un tamaño y lo vas a hacer cuando te venga en gana la reunión de revisión del sprint, pues luego medir el sprint o la productividad del sprint tendría sentido a lo mejor medir el incremento, ¿vale? Eso sí que tiene sentido, ¿vale? Medir, digamos, cuánto tiempo me ha resultado o he necesitado en generar ese incremento, pero no el concepto tiempo o el aspecto tiempo o el marco temporal, porque lo hemos dejado o ha pasado desapercibido, ¿de acuerdo? Y bueno, digamos, en base a estos elementos, ¿vale? Sería como modelaríamos nosotros ese proceso de Scrumban, ¿vale? Que, como os digo, es un modelo que yo os propongo, ¿vale? Que no tiene por qué ser ese. Por ejemplo, recientemente he estado en un sitio que trabajaban haciendo un Scrumban y ellos no querían que en la reunión de planificación, lo seguían todo Scrum, pero en la reunión de planificación no querían que cada vez el equipo pudiera coger un número distinto de historias de usuario, ¿de acuerdo? Entonces tenían las historias de usuario paquetizadas de una forma que las historias de usuario directamente se las entregaban al producto y pues pasaban de la reunión de planificación en tanto en cuanto, digamos, el tamaño del backlog del sprint, ¿vale? Siempre era el mismo, ¿de acuerdo? Pues trabajaban de una forma, no prestaban atención a la velocidad, no, pues cada uno, ¿vale? Lo adapta de una forma, ¿vale? Eso sería una especie de Scrumban también, ¿vale? Porque en ese caso, en lugar de trabajar, de obviar los sprints, sí que utilizan los sprints, pero no están utilizando ellos el caso de que el backlog del sprint se va a generar tras cada reunión de planificación, porque viene dado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, la conclusión a la que tenéis que llegar es que modelos de Scrumban hay muchísimos, ¿vale? Pero un Scrumban, ¿vale? Implica la aplicación de Scrumbat y Kanban, no de Scrum y Kanban, ¿vale? O no de Scrum en contar, porque va a implicar dejar de hacer algo de Scrum, ¿de acuerdo? ¿Comentarios? Sí, Luis, ya lo hemos comentado, compartiremos el webinario, lo vamos a compartir por correo, ¿de acuerdo? Compartiremos el mapa mental también, o sea que en ese aspecto no os preocupéis, en esta ocasión no habrá PPT, ¿vale? Pero os compartiremos todo el mapa mental, ¿de acuerdo? En PDF y así, pues bueno, podéis hacer uso de él, lo podéis repasar y lo podéis utilizar, ¿vale? Por aquí teníamos una pregunta que decía... entiendo que el Springbok hace la bajada del Product Backlog a nivel de tareas. En el caso de que se presente, se quiere decir que el Product Backlog entrega al Product Owner. Dice Ricardo, entiendo que el Sprint Backlog hace la bajada del Product Backlog a nivel de tareas. Bueno, durante la reunión de planificación, básicamente lo que ocurre tú tienes el backlog del producto o el Product Backlog y lo que hace en el Sprint Backlog es decidir qué elementos del backlog del producto, en función de la capacidad del equipo, ¿de acuerdo? Que básicamente tiene que ver con la velocidad del equipo y sobre todo con el esfuerzo que requieren esos elementos del valor del producto, ¿vale? En función de la capacidad o disponibilidad del equipo, ¿vale? ¿Qué elementos se van a poder desarrollar de ese valor del producto? Y durante la reunión de planificación, ¿vale? Lo que ya vas a hacer es descomponer esos elementos del backlog del producto, esas historias de usuario, ¿vale? En tareas, ¿de acuerdo? Aunque tienen que haber venido previamente trabajadas en un refinamiento, pero sí. Básicamente, digamos, sería eso lo que se tiene que hacer, ¿vale? Bueno, si tenéis más dudas y cuestiones, las podéis ir comentando, ¿vale? Las podéis ir dejando por aquí.
no hay ningún problema. Aprovecho para comentaros rápidamente, por si alguien está interesado en aprender más sobre Scrum y un poquitín más sobre Scrumban, porque el curso tiene un pequeño módulo sobre Scrumban, ¿vale? Tenemos próximamente este curso de formación en gestión ágil de proyectos con Scrum, ¿vale? Que incluye la certificación de Scrum, el Scrum Manager, Scrum Manager Professional Certificate de CertiProof, ¿de acuerdo? Entonces, si queréis ver el curso, ¿vale? Simplemente quería enseñaros una cosa, porque, bueno, estoy bastante contento de lo que estamos haciendo en la plataforma, nos está quedando bastante bien. La semana que viene empezamos el curso de Agile Coach y tenemos 12 personas apuntadas, o sea que va muy bien. Aquí tenéis la descripción del curso, ¿vale? El curso empieza el 22 de junio y digamos son 10 horas de formación en directo, en sesiones como estas, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí pues tenéis acceso a la aula virtual, donde se está grabado todo el curso, todos los webinarios, donde podéis asistir y ver otros de los webinarios, está incluida la certificación, tenéis un simulador de exámenes para poder trabajar con el video curso y bueno, ¿vale? Y lo que quería enseñaros un poquitín también, ¿vale? Era la parte del aula virtual, ¿de acuerdo? Para que la veáis un poquitín y para que lo veáis, ¿vale? Cómo está montado. Tenemos la descripción de los objetivos del curso, ¿vale? A partir de aquí, lo que vais a tener, ¿vale? Es, que es la clave, ¿de acuerdo? Es la parte de los webinarios, ¿de acuerdo? Tenéis los webinarios, 4 sesiones que están programadas, se accede a través del GetResponse, el que no pueda asistir no pasa nada porque se queda grabado y luego, digamos, lo que tendríais que hacer es asistir o luego lo podéis volver a visionar a través de los webinarios, ¿de acuerdo? Que los tenéis desde aquí. Evidentemente, tenéis los manuales, ¿de acuerdo? Y tenéis también, muy interesante, tenéis también, que hemos incluido ahora, ¿vale? Un curso en formato SCORM, ¿vale? Que os va a permitir, pues bueno, hacer el curso también a vuestro ritmo, ¿vale? Si lo queréis ver con esta tecnología, que tiene ejercicios, que tiene actividades, ¿de acuerdo? Pues bueno, ¿vale? Tiene exámenes para ir completándolo, tiene un simulador de exámenes también, ¿vale? Y bueno, si os interesa, ¿vale? No soy yo muy buen vendedor, ¿vale? Porque no me dedico ya a la parte comercial, lo mío es la formación, pero bueno, tengo que contaroslo, ¿vale? Entonces, pues bueno, queda dicho, si a alguien le interesa, el curso empieza el 22 de junio, ¿vale? Y de todas formas recibiréis un recordatorio cuando recibáis el link al email del vídeo, ¿vale? Y que no se me olvide, muy importante, ahora tiene un 40% de descuento y sale en 174 euros, me parece, ¿vale? El precio habitual normalmente son 299 euros, ¿vale? En esta ocasión tenemos un descuento del 40%, incluida la certificación, ¿de acuerdo? Entonces, pues, bueno, os invito a que lo visitéis, ¿vale? Si os interesa y bueno, el curso lo doy yo, ¿de acuerdo? Y genial. Dicho esto, y la parte, cierro paréntesis del anuncio de la parte comercial, vuelvo con vosotros al chat. Vale, me voy a cambiar la pantalla, ¿vale? Aquí, ¿vale? Voy a dejar de compartir pantalla. Vale, y ahora sí, dudas, cuestiones o preguntas que tengáis. ¿Qué herramientas recomiendas para Scrumban? Para empezar con Scrumban, a ver, un segundo. Voy a empezar por aquí. Vale, este ya está. Marcos me preguntaba, en el equipo de mantenimiento, ¿qué comentas que está llevando? ¿Qué estás usando? Scrumban. Sí, están haciendo una especie de... Bueno, ellos quieren hacer Scrum, ¿vale? Pero van a acabar haciendo Scrumban y van a hacer más un Kanban que un Scrum. Y todavía no lo saben, ¿vale? Porque, insisto, hacer reuniones de planificación y tener una agenda planificada cuando te dedicas 100% a mantenimiento, ¿vale? No tiene ningún sentido porque tu planificación vuela por los aires rápidamente, ¿vale? Entonces, si es mantenimiento, por favor, seamos conscientes de que es mejor utilizar la parte de Kanban que la de Scrum, simplemente, ¿vale? Herramientas recomendadas. A ver, nosotros es que a nivel de empresa trabajamos con Rally, ¿vale? Entonces, pues que es un pedazo de herramienta, es un bicho súper gordo y bueno, que se utiliza para hacer escalados de agilidad, a nivel de safe y todo esto, ¿vale? Pero algo tan sencillo como un Trello, para empezar, yo no lo descarto. Y luego tienes otras herramientas de Kanban tipo Kanbanize que te van a venir muy bien, ¿vale? Ten en cuenta que cuando haces un Scrumban, básicamente lo que tú reflejas en el tablero es la parte de Kanban, la parte de proceso, y luego todo lo que viene por detrás, que son los procesos y la política de trabajo, no tienes por qué tenerla definida en el tablero, ¿vale? Tiene que ver más con el método de trabajo.
Entonces, con algo, ya os digo, tipo Trello porque es gratuito y se puede hacer fácilmente sin ningún problema, ¿vale? Incluso hay muchos add-ins o muchos power-ups de Trello que te permiten contabilizar horas y ver, bueno, hacer un montón de cosas, unas virguerías, pues yo creo que sería una buena opción. Kanban Flow, correcto, sí, Kanban Flow, ¿vale? También es simple, entonces, pues bueno, todas esas, ¿vale? Tienen sentido, ya os digo, yo, si me tuvierais que preguntar por alguna, pues yo hago propaganda de la que utilizamos a nivel de empresa, entiendo que es una herramienta para empresas grandes y pues, que no funciona siempre, pero bueno. ¿Vale? A ver, yo opino que la agilidad tiene cabida en todos los sitios, Pablo, en todos los sitios. Yo no vengo del ámbito del desarrollo del software, yo soy licenciado en Derecho, ¿de acuerdo? Máster en Administración de Empresas y luego máster en Gestión de Proyectos. Y entonces yo me metí en la agilidad no para aplicarlo a nivel de equipos de desarrollo de software, ¿vale? Sino porque me llamaba la atención y quería aplicarlo en otros contextos. Desafortunadamente, la aplico mucho también en el ámbito de software, ¿vale? Como formador y como facilitador, pues porque las empresas y los equipos de desarrollo y el ámbito IT es donde está, pero lo he utilizado en el ámbito en el ámbito de manufactura, en una empresa de maderas, ¿vale? Lo estuvimos utilizando en la parte comercial, ¿de acuerdo? En este caso lo utilizamos sobre todo para gestionar el equipo comercial, ¿vale? En la parte de la manufactura, entiendo que el enfoque va a ser similar, ¿de acuerdo? Porque no sé en qué sentido lo querrías aplicar tú, pero digamos, yo me lo dices y yo enseguida veo un proyecto que tiene que ver para mejorar ese proceso de manufactura, puedo utilizar un sistema Kanban para mejorar o para monitorear los ámbitos de mejora que quiero implementar en ese proceso, ¿vale? En esa manufactura, en la que sea, y a partir de ahí me da cabida y me da juego, ¿vale? Ten en cuenta que Kanban viene del modelo Toyota, ¿vale? Toyota es manufactura pura y dura, finales de los 40, ¿de acuerdo? Principios de los 50, fábrica de coches, ¿vale? Y Kanban viene de allí, igual que Lean, ¿de acuerdo? Entonces, tendrías que utilizar Kanban para gestionar ese proceso, por decirlo de alguna forma. Te vendría muy bien conceptos de Lean para identificar todo lo que Lean llama como mudas, ¿vale? Como desperdicios, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí ir combatiendo o ir planteando mejoras para esos procesos, ¿vale? No sé si era la idea que tenías o era otra cosa, pero así, con la línea que me has puesto, no me daba para más, ¿vale? Pero es lo que os digo un poquitín otra vez, ¿vale? Es tener la mochila y en esa mochila, pues, tener un conjunto de herramientas, ¿vale? Y ir utilizándolo conforme la situación se presenta, que yo creo que es la gracia de esto y al final el sentido que tiene aprender y certificarse y conocer otras metodologías y otras técnicas, no tiene otra, ¿vale? Y al final, pues, si necesitas un especialista muy concreto de Lean, yo no soy un especialista muy concreto de Lean, pero sí que sé identificar, sí que sé dibujar un proceso, sí que sé modelarlo, sí que sé identificar las mudas y a partir de ahí, pues si quieren algo muchísimo más concreto, pues ya lo investigo, ¿vale? Pero como mi enfoque es el de la facilitación y el de coaching, yo considero que el equipo como sistema lo va a poder resolver y lo va a saber resolver y a partir de ahí, pues, desarrollo toda mi labor. Son enfoques de trabajo diferentes, Pablo. Vale. Más cositas que os puedan interesar, ¿vale? No sé cómo lo habéis visto, me gustaría un poco de feedback sobre el modelo de presentación con el mapa mental, ¿vale? Que no ha sido la PPT. No sé qué os ha parecido, no sé si os ha mareado mucho, no sé qué os ha parecido. Entonces, me gustaría un poquitín, ya os digo, que me he levantado esta mañana y no tenía ganas de hacer una PPT, la verdad. Vale, una monótona. Sí, es Xmind, muy bueno Xmind, con versión gratuita para Office. Los de ellos, pues hay que pagar un poquitín. Pero bueno, pues me alegro que os haya gustado. Vale, el feedback es más o menos positivo, ayuda bastante, se entiende. Vale, hay gente que le gusta más que los PPTs. Vale, genial. Pues entonces os compartiré ese mapa mental también, ¿de acuerdo? En PDF y lo vais a poder chequear sin ningún problema. ¿Vale? Y bueno, pues una vez más agradeceros vuestro tiempo. Sí, Marcos, no os preocupéis que mañana, espero que sea mañana, como a muy tardar el lunes, pero mañana os harán llegar el enlace con el webinario y con el acceso también para descargar el PDF, en este caso, el mapa mental, ¿de acuerdo? Bueno, gracias a vosotros por escucharme. Estamos trabajando en modelos un poco más dinámicos de webinarios, ¿vale? Para que no sea siempre yo el que cuente la
la chapa, ¿vale? Y de aquí, pues, insisto en invitaros, si alguno de vosotros, pues, en algún momento considera que tiene conocimiento y algo importante que, bueno, algo que le guste a él, que quiera compartir, que me lo diga y le abrimos el foro, ¿vale? Es una invitación que he hecho en algunas ocasiones. La gente nos acaba de arrancar, pero vamos, estáis invitados un poquitín a crear comunidad, ¿vale? Evidentemente, parte de nuestra actividad consiste en vender y por eso tengo que meter la cuña de la formación, pero insisto que la idea es dar valor y al que le interese la formación ahí estupendo y al que no, pues sigue estando invitando a participar de los webinarios, que es lo que queremos nosotros. ¿De acuerdo? Muchas gracias, México, Perú. Gracias, Fernando. Gracias, Jorge. Un placer. La semana que viene, no me acuerdo, la semana que viene Design Thinking, webinario de Design Thinking con José Miguel. Brutal, él como formador en Design Thinking, brutal. El curso que hicimos la vez anterior, súper dinámico. ¿Vale? Entonces, pues bueno, os podéis registrar ya en la página web. Entonces, si os interesa el Design Thinking, que es otro elemento, otra caja de herramientas que podéis meter en la mochila, pues sois bienvenidos. Os veo pronto y ha sido un placer. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.